Hola, buenas tardes y muchas gracias a Oni y Carlota por recibirme hoy. Estamos aquí en la clínica Montepríncipe con mi perro Umsa y vamos a hablar sobre la diabetes en los animales y más por los perros. Entonces, muchas gracias por estar aquí conmigo, muchas gracias por recibirme y recibir a Umsa y estamos muy ilusionados de venir aquí porque Umsa cada vez que viene a veros está muy contento, muy feliz, como se puede ver ahora. Sí, totalmente. Dime, ¿cómo saber si tu animal tiene diabetes y cómo se hace el diagnóstico? A ver, los perros, lo más normal, los síntomas más normales de diabetes en perros son básicamente que bebe mucho agua, hace mucho pis y tiene mucho hambre, pero no gana peso, o sea, está muy delgadito. Ves que es un perro que al final con el tiempo va perdiendo peso, tiene mucho hambre, bebe mucho agua, hace mucho pis, pero que no engorda aún así, por así decirlo. Entonces, es el signo más normal. Es más o menos como por los humanos, sí, ¿no? Sí, exactamente. Es muy parecida a la diabetes congénita en humano, la diabetes tipo 1. Vale, ¿y es raro por un animal de tener la diabetes? No, hay razas más predispuestas que otras. Por ejemplo, los perros de aguas, de manera congénita, tienen predisposición a la diabetes y a la pancreatitis asociada. Hay algunas razas más predispuestas que otras. Pero no, es común. No es muy común, pero hay una incidencia alta. Sí. Vale. ¿Hay diabetes de tipo 1 y tipo 2? Sí, hay diabetes tipo 1 que es más específica de perros y la tipo 2 que se da más en gatos, tiene un 80% de incidencia en gatos, está asociada a la obesidad. ¿Y a qué edad más o menos se diagnostica? En perritos suele ser entre jóvenes y adultos, sí, más o menos, ¿verdad? Sí. Y en gatitos, pues cuando ya tienen la obesidad de 3 años en adelante, la mayor incidencia es entre los 5 y los 8 años. Vale. ¿Qué tal la insulina? ¿Es la misma que para los humanos? No, en perros sobre todo hay muchos tipos de insulina. La que más se utiliza es la insulina, que es básicamente la insulina obtenida del cerdo, que es la misma que la del perro. Entonces obtienes insulina y es la que se les pone a los perritos más normalmente. Pero hay un montón de tipos. Sí, hay varios tipos. En función de la acción, la acción rápida, retardada o retardada, en función de la curva de glucosa y las necesidades de cada animal, porque cada uno es muy diferente. Hay algunos que absorben muy rápido y tienen una resistencia muy marcada y necesitan de 8 horas, otros de 12, incluso otros de 24 horas, dependiendo de la especie, la raza y las necesidades. ¿Dónde podemos medir la glucosa o poner también la insulina? Pues medir la glucosa es muy fácil. Normalmente en las mucosas tú le levantas el labio y le pinchas el belfo por dentro con el glucómetro, o en la encía, sino también sobre todo con una gotita de sangre. Entonces, pues en el labio, en el belfo, incluso en la oreja también, sí, por dentro, ahí se hace bastante. ¿Pero todos los días o cada vez que se va a comer? O... Depende, a ver, hay que tener un control de la glucosa, es bastante importante. A veces la gente incluso que le da un poco de cosa pinchar, lo que les decimos es que hagan mediciones de glucosa en orina, para saber si es muy positivo, porque normalmente una cruz en diabetes en la tira de orina puede ser normal, incluso una diabetes controlada, pero si aparece más de una cruz de glucosa en orina, indica que la diabetes se está descontrolando, y entonces ya habría que hacer una curva de glucosa exhaustiva en la clínica. Vale. ¿Cuántas veces al día se mide la glucosa? ¿Se puede medir? Eso depende, la verdad. Si ya está contra la diabetes, igual no es necesario estar midiéndolo todos los días constantemente. Al principio, sobre todo, como hay que ir regulando qué cantidad de insulina hay que ponerle, hasta qué punto llega la glucemia, hay que ir haciendo una curva. Entonces, los primeros días, o sea, el primer proceso, hasta que se estabiliza un poco y se consigue llegar al tratamiento bien estabilizado, por así decirlo, sí que es necesario medirlo varias veces al día para saber si hay picos muy altos o picos muy bajos, si hay que subir o bajar la dosis de insulina. Entonces ahí sí que hay que estar, pues, después de comer sobre todo, pero varias veces al día. Y lo que podemos aconsejar al principio, en algunos niños, una curva de glucosa se tiene que hacer medir, pones la insulina, ¿no? Tiene que comer primero. Lo ideal es que coma primero, luego le pones la insulina inmediatamente, porque hay algunos que dejan de comer y pueden tener hipoglucemias. Entonces le pones la insulina y una curva de glucosa se mide cada 2 horas, en un margen de 12 horas. Eso es lo que solemos hacer en la clínica, aparte de con otras mediciones que luego te comentamos. Es como más o menos como por los humanos. Sí, muy parecido, muy parecido. Por la insulina, ¿ponéis insulina rápida, insulina lenta? ¿Cómo se hace? Normalmente utilizamos insulina lenta, la que tiene una acción de entre 8 y 12 horas, que es la que se pone de manera... Sí, con el protocolo, ¿no? Exacto.
Sí, Claro. luego si vemos que no funciona bien, que sigue habiendo hiperglucemias mantenidas postprandiales durante mucho tiempo, tendríamos que ir variando. Así hay que poner una acción más rápida, cambiar el principio activo. Hay varias, hay muchos tipos de insulina en función de la demanda. Mi última pregunta sería si hay algún tipo de comida, de pienso, que los perros tienen que comer o no importa. A ver, hay piensos formulados específicamente para perros diabéticos que la verdad que te soluciona mucho si tienes que estar pensando en una comida casera o lo que sea, pero si estás dispuesto a cocinar tú y hacer una comida casera que sea básicamente rica en fibra, Baja en grasa y en hidratos de carbono que sean de hidratación de lenta. hidratación lenta. La O sea, proteína tiene que estar más o menos similar, entre un 20 y un 35%, en un pienso de alta gama. Vale. Pero principalmente que no haya grasa y como en humana. Y los hidratos de carbono, los que haya que sean de liberación lenta. Entonces, ¿tenéis una receta que me... Sí, podrías añadir una receta, pues ponerle principalmente carne blanca o pescado blanco, que no tiene un alto contenido en grasa. Podrías poner pavo, pollo, merluza, más o menos ese tipo de cosas. Incluso algo de salmón o atún, pero en menor cantidad, no con mucha grasa, no para todos los días. Eso es un 20 y un 35% de la receta. Vale. Luego tendrías que poner hidratos de carbono, puedes poner trigo sarraceno, puedes poner arroz integral, pero que sea el original, quinoa, sí, que tengan un índice glucémico no muy elevado y mantenido. Vale. Luego alta fibra, puedes añadirle espinacas, espárragos, judías verdes y echarle un chorrito de aceite de oliva. Pero lo importante es la concentración, un 30-35% de esa proteína blanca y magra, un hidrato de carbono entre un 40 y un 45, pero de liberación muy lenta, entre un 15 y un 20 de verdura, que tenga mucha fibra. Y luego, no solo en perros diabéticos, pero en todos los perros, lo digo por si acaso, porque mucha gente no lo sabe, no se les puede dar ni ajo ni cebolla. Entonces, si tenéis algún caldo, algún guiso casero, si tiene ajo o cebolla, no se lo deis a los perros, por favor, que es muy tóxico para ellos. Sí, hay algunos alimentos que son tóxicos para ellos, eso siempre tenéis que preguntar al veterinario o gente especializada. Vale, mira, qué conocimiento, muchas gracias, la verdad. Vale, entonces, muchas gracias por recibirme hoy, muchas gracias por estar aquí con UMSA y nos vemos pronto. Sí, Por supuesto, muchísimas muchas gracias. gracias. Ok, adiós. Hasta luego. Adiós. UMSA. Muy bien. Mira, como siempre.